Nos reunimos porque esta es una oportunidad de un gran evento donde podemos alabarlo y adorarlo, porque como usted sabe, no es igual adorarlo aquí como adorarlo en casa. En casa no es igual que adorarlo y alabarlo aquí juntos en armonía. Y la palabra promete de que ahí envía el bendición y vida eterna cuando lo hacemos juntos como iglesia. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando yo estoy aquí, mi responsabilidad de impartirle y darle. Entonces, yo le garantizo que usted sentado donde se encuentra en este momento, usted va a recibir palabra y va a ser edificado. Pero ponga mucha atención, dos cosas. Ponga mucha atención. Lo segundo es, tome mucha nota, tome nota. Yo le doy y le imparto de lo que yo tengo notas de hace... Mi esposo y yo tenemos un cambumbo, así le dicen en dominicano, un cambumbo, un container con libros y notas de hace muchos años, de hace 20 años, que de hecho quiero felicitar a mi esposa. Ya ayer cumplía 21 años sirviéndole al Señor, conociendo y sirviéndole al Señor 21 años. Yo me convertí poco tiempo después, unos 4 o 5 meses después, en marzo. O sea, ya este próximo marzo cumplo mis 21 años y todo lo que nosotros tenemos, lo que vivimos, lo portamos en estos 21 años de todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Somos lo que somos en Cristo por lo que tenemos. Cuando usted camina según lo que usted tiene, cuando usted recibe revelación y lo pone en práctica, les hablé la semana pasada, que el poner en práctica te vaya a tener una experiencia, y cuando tienes una experiencia, ya esa experiencia ahora te pertenece. Es una experiencia que vas a tener y no hay nadie que te diga lo al contrario porque ya lo viviste. Una vez más, cuando tomas la palabra, aunque no la entiendas, cuando Dios te da una palabra de sabiduría, aunque no la entiendas en el momento, aunque no tenga sentido, pero cuando la aplica, es aquí donde va a dar resultado y tú dices, ahora entiendo, no tenía sentido. La sabiduría en el momento no te hizo clic, pero por obediencia, cuando lo pones en práctica, tendrás entonces esa experiencia ya se registra en tu alma, ya a ti te pertenece esa revelación, porque la tomaste, la creíste y la activaste. Digan conmigo, yo la tomo, yo la creo y la practico. El primer versículo dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esa vara es Jesús. Esa vara es Jesús. Esto es profético en el Viejo Testamento. Y dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Refiriéndose a Jesús. Y dice esto, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Jesucristo. Y reposará sobre él. Y aquí dice claro, el Espíritu de Jehová. El Espíritu de sabiduría, número 1. El espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu, este mismo espíritu es el espíritu del temor a Jehová. Note esto, y lo hablé la semana pasada, que esto último que dice que vino sobre Jesucristo es el espíritu del temor de Jehová. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es lo que sostiene la sabiduría, la inteligencia. Usted que teme a Dios, no por miedo, sino por honra, reverencia. Eso es lo que significa temerle a Dios. No es tenerle miedo, sino es tenerle reverencia, apreciarlo, reconocer quién es Él. Y por ende, cuando lo alabamos y lo adoramos, nos ponemos de pie. Porque eso es parte de lo que es honra, de lo que es reconocer, apreciar, valorar. Y eso es lo que significa verdaderamente temer. Cuando usted teme a Dios, Dios, entienda esto, cuando usted teme a Dios es una condición de su corazón. Por eso la sabiduría viene a tu corazón y la vas a aplicar. Porque hay muchas cosas que no van a tener sentido en el momento cuando estás leyendo la Biblia. Hay muchas cosas en este caminar en Cristo que lo vamos a leer, muchos se burlan, muchos lo toman como relajo, hay gente que se ofenden cuando se trata de las cosas de Dios porque no la entienden, porque no la comprenden, ¿verdad? Pero cuando esta revelación viene a ti, o la sabiduría, aunque no tenga sentido, pero por el hecho de que tú honras a Dios y le temes, tú dices, no, yo lo voy a hacer a la manera de Dios. Yo lo voy a hacer a la manera de Dios porque quiero lo que Dios me promete. Lo voy a hacer a la manera de Dios porque Él es digno de que yo camine con honra a Él. Él es digno de que mi diario vivir, mi caminar, mis decisiones y mis acciones glorifiquen su nombre porque para eso Él me salvó. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces esto que vino sobre Jesús, dice la Escritura, sabiduría, inteligencia, consejo, poder,
conocimiento y el temor de Jehová. Les hablé la semana pasada también, les hablé de lo que es la sabiduría y les dije que la sabiduría es esta revelación que viene de parte de Dios, que nos muestra el origen de las cosas, el origen y el porqué y el propósito de las cosas. Eso es lo que significa sabiduría. Cuando usted, una persona sabia, no por filosofía, porque le voy a decir algo, el ser humano hoy en día se inventan unas filosofías más baratas y más chipi y le quieren meter a Jesucristo a todo. Si no me lo creen, le voy a dar un consejo, no se lleve los consejos de uno que es mi... Lo digo, gente, no se lleve, lo digo públicamente, no se lleve de los consejos de Habib. ¿Cuántos de ustedes ven al tipo ese, man? Yo no soy mucho de las redes porque eso está en línea, pero no se lleven de los consejos. Yo he visto ese tipo, hermano, bebiendo cerveza y tratando de incluir a Jesús en sus buenas palabrerías. Es lo que sería bueno ser un buen rapero, porque tiene muy buena labia y la manera de cómo compone las palabras y suena como una persona con sabiduría, pero no lo es. Porque lo que procede de él no es del Espíritu de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando usted ve todo lo que él habla, la mayoría de lo que habla, lo que hace es alimentar el alma, porque siempre habla del otro que te dejó y lo que se fueron de tu vida no pertenece, nunca pertenecieron, y los envidiosos. ¿Y qué eso hace? Alimenta tu alma. Eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Muchas veces nosotros malinterpretamos y ponemos la astucia y pensamos que es sabiduría. Gente, la astucia no es sabiduría, no es lo mismo. Satanás, dice la Escritura, que la serpiente fue astuta y por eso las tinieblas por eso Satanás usó la serpiente para hacer lo que él hizo en el capítulo 1, 2 y 3 de la Escritura. Así que no malinterprete, no confunda la astucia con la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es entender el origen de las cosas. ¿Qué es sabiduría? Una vez más, Dios te da esta revelación para entender el origen de las cosas. Para el mundo, les dije la semana pasada que para el mundo, la sabiduría que viene de Dios para ellos es locura. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 12 y 14, del 12 al 14, versículo, dice la Escritura: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que nosotros podamos saber lo que de Dios se nos ha concedido. 13 dice: lo cual también hablamos nosotros, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es ahí donde procede la astucia, donde el hombre trata de sacar conclusiones y estas conclusiones lo llevan muchas veces. ¿Cuál es la diferencia? Cuando caminamos en sabiduría, note esto: Jesucristo murió para la salvación de la humanidad. Él se dio a sí mismo para la salvación de la humanidad. Somos producto de Él entregarse. Ese plan fue extraordinario. El plan de Dios de salvarnos fue un plan extraordinario, un plan con mucha sabiduría, porque hoy en día somos producto de lo que Cristo hizo en la cruz 2000 años atrás. Pero ¿qué fue lo que Él hizo con sabiduría? Él se entregó a sí mismo. Satanás quedó loco cuando fue crucificado porque pensó que acabó con el Hijo de Dios. Pero cuando lo vio resucitar, ahí sí que quedó loco, porque no entendió. Y es que cuando tú mueres y entregas de ti y tú mueres, eso va a resucitar y va a producir más. Cuando caminas en amor y siembras amor en la vida de las personas, eso siembras en el corazón de la persona. Pero ¿cómo cuesta muchas veces amar aún a nuestros enemigos? Que es lo que dice la Biblia. Pero hay que hacerlo, aunque para mí no me tiene sentido, no me hace sentido, tengo que hacerlo. Amo a mi prójimo. Cuando lo hago para hacerlo, tengo yo que morir a mí mismo. Pero la Escritura dice que cuando tú mueres y tú siembras, eso produce, resucita. Cuando Jesucristo resucitó, Satanás pensó que ya había acabado con él cuando lo crucificó. Cuando Él resucita, queda loco, porque de ahí entonces es donde se desata este espíritu y esta herencia de vida eterna sobre nuestra vida, que es lo que nosotros vivimos. La astucia no es de esta manera. La astucia por lo general siempre piensa en el beneficio propio, en el egoísmo. Una gran diferencia en la sabiduría siempre es de acuerdo a la palabra, de acuerdo a Dios, y es los mejores consejos, la revelación de Dios a nuestra vida para saber cómo aplicar y mejor vivir la vida. Por eso versículo 14, en este 1 Corintios capítulo 2 dice: pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no las entiende. Y aquí, es más, dice que para él son locuras, no le entiende. No le hace sentido, sino que son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se ha de discernir a través de ¿qué? Del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. La mejor manera de vivir viene por revelación. El Espíritu de Dios te lo da y es sabiduría. Digan conmigo sabiduría. ¿Cómo viene esta sabiduría a nosotros? Viene por revelación. Esta revelación viene por el Espíritu de Dios que ya está dentro de nosotros. En el momento que usted le entrega su vida a Cristo, en ese momento Dios te purifica, te perdona. Acuérdese que perdón te separa de Dios. Perdón, el pecado te separa de Dios. El perdón entonces es lo que te reconcilia. El perdón no viene si no fuera por la cruz, lo que Cristo hizo en ella. Pagó por todos tus pecados. Los pecados te separan de Dios. Ya Cristo lo pagó en la cruz de Calvario y como lo pagó en la cruz de Calvario, ya tú eres libre de toda deuda con Dios. Esa libertad de toda deuda da la oportunidad para entonces una reconciliación con Dios. Esta reconciliación con Dios es lo que entonces, ya que eres limpio y purificado porque eres perdonado, ya no eres una persona de pecado, ya la presencia de Dios puede venir a morar en ti. Esa misma presencia, ese Espíritu Santo que viene a vivir en ti, es el mismo Espíritu que empieza a revelarte y darte discernimiento, que es lo que tú necesitas para entender las cosas espirituales. Pero eso no puede suceder a menos que tú le entregas tu vida al Señor para que Él te perdone, con la sangre te purifique y al tú estar perdonado y purificado, la presencia de Dios ya puede venir en ti y ser tu rey, guiarte, dirigirte en la vida a través del Espíritu Santo. Esa dirección de la vida del Espíritu Santo en ti es lo que te da la sabiduría por revelación. Les hablé la semana pasada de que en nuestra relación con Dios, Él es nuestro papá, Él es tu papá. ¿Cuántos de ustedes dicen, Él es mi papá? Todo papá como mi hijo, yo todo como siendo como papá, yo guío a mi hijo, mi interés es guiarlo en la vida. Y hay muchas cosas que él no entiende en el momento, pero si las pone en práctica va a obtener los resultados de los consejos que yo le doy como una persona sabia. Así mismo es Dios con nosotros. El Dios quiere guiarte en la vida, encaminarte. Esto es sencillo, no es complicado, quiere guiarte. ¿Y cómo lo hace? Por revelación del Espíritu de Dios que ya está en ti. El Espíritu es esa misma presencia del Espíritu Santo. Digan conmigo, Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es lo que desata esa santidad que te aparta del pecado. Esa santidad que te aparta a ser una persona exclusiva en la tierra, donde muchos te ven y dicen hay algo diferente en ti. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está en ti. Este Espíritu Santo, cuando está en ti, toda esta plenitud se manifiesta en tu vida para habilitarte, capacitarte, ayudarte a entender la vida de un panorama totalmente diferente. Y esto es revelación. Esta revelación, en esa revelación, siendo uno con el Espíritu de Dios, es ahí donde te da sabiduría. Te ayuda a entender el origen de muchas de las cosas. Cuando caminas en sabiduría, vas a caminar de acuerdo a la palabra. Y cuando caminas la palabra, es la responsabilidad de Dios de que la palabra se ejecute en tu vida y puedas obtener los resultados de la vida cristiana que realmente deberíamos nosotros de estar viviendo en todo tiempo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Así que ¿cómo viene esta revelación a nosotros? A través del Espíritu Santo. Y quiero continuar. Vayamos rapidito. Es que hay tanta tela para cortar, mucha revelación acerca de esto y tengo que cortarlo en tiempo, en series. Pero ¿qué tal esto? Vayamos rápido. Proverbios capítulo 9, versículo 10 y dice lo siguiente. Versículo 10. Capítulo 9 del libro de Proverbios dice esto. El temor de Jehová, cuando temes a Jehová, dice el versículo 10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es el fundamento que va a sostener. Ahí donde se inicia la sabiduría. Tú temes a Dios. La condición de tu corazón de temor a Dios es lo que te habilita a recibir revelación de sabiduría para entonces y te capacita para entonces caminarla. Entonces el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y de ahí no solamente eso, dice el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Sabiduría
inteligencia. Diga conmigo sabiduría, inteligencia. Esta inteligencia es lo que Dios nos da también. A través de la inteligencia es donde nosotros caminamos, aplicando ideas creativas que muchas veces Dios nos da. A los empresarios, muchos de ustedes caminando en Cristo, hay cosas que otros no entienden, pero a ti es claro. Y entonces lo que Dios te revela y tú lo aplicas, esto viene a ser la inteligencia, lo que tú necesitas. Un gran ejemplo es la inteligencia, entienda esto. La inteligencia, aparte de la inteligencia, es lo que Dios te revela en el momento para que tú lo apliques y obtengas resultado. Empresarios, a muchos de ellos, Dios le da sabiduría, le da inteligencia. Versículo 10 dice una vez más, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo y el tú conocerlo es la inteligencia. Esta palabra conocerlo, atención aquí. Esta palabra conocerlo es tener una experiencia con, porque no es igual a yo conocer de que conocer personalmente a. Entonces el Santísimo, ese es el Espíritu Santo que cuando está en ti, Él te guía, Él te revela. Me gustaría que anote estos puntos que le voy a dar acerca de esto que revela Dios. Y es que la inteligencia es para el desarrollo y el avance del reino y Él te lo da. Él te lo da, inteligencia. También en la inteligencia revelada están estas ideas creativas, que es lo que Dios te da, que tú necesitas en el momento aplicar, sea en tu negocio, sea en tu trabajo, sea aún cocinando. Mi esposa lo da testimonio, ella le pide al Espíritu Santo, Señor, guíame en esto que voy a hacer para que me salga bueno, y le sale buenísimo. Ese es en el momento una revelación que Dios le da, es su inteligencia. Úselo en todo tiempo. Y les enseñé de que muchos de ustedes que le he enseñado de cómo caminar en esa gracia y favor y pedirle a Dios, dame gracia y favor con los demás, pídele a Dios sabiduría y pídele a Dios inteligencia. Él te lo va a dar, Él es tu papá, es su responsabilidad añadir sobre tu vida aquello que tú no conocías. En la sabiduría y la inteligencia, Dios te revela también la solución de mucho de lo que estás viviendo en este momento. Lo único que tú necesitas en este momento, no importa la crisis que estés viviendo, no importa lo que estés viviendo en el momento, lo que tú necesitas es sabiduría, inteligencia. Sabiduría, vas a entender el origen de cómo todo empezó, porque si conoces la raíz del problema vas a saber cómo resolver el problema. Mucha gente quiere empezar el problema de adelante para atrás. No es así, no, regrese a la raíz, Dios te lo revela y ahí entonces es donde se resuelve el problema. Amén. ¿Para qué Dios nos da sabiduría? Todo lo que Dios nos da, ¿para qué Dios nos da sabiduría? Todo lo que Dios te da siempre te lo va a dar con propósito. Todo lo que Dios te da, todo lo que Dios hace, lo hace con un plan impresionante. Pero es impresionante de cómo lo que tú necesitas, no importa la crisis que estés viviendo, no importa lo que estés haciendo, en el momento Dios te lo da en el momento preciso. Así que todo lo que Dios te revela es para que lo apliques en el momento. ¿Qué tienes que hacer? Como les enseñé, ¿qué tienes que hacer? Buscar a Dios, pídele, Él es tu papá. En todo lo que tú te encuentres, no sea negativo quejándote de todo lo malo. No sea negativo quejándote de todos los problemas. Simplemente invierte ese tiempo y esa energía que muchas veces invertimos en la queja avanza. Invierte ese tiempo y la energía buscando a Dios y pidiéndole a Él que te dé la sabiduría. Toma ese tiempo para hablar con Dios y pídele a Dios que te dé la sabiduría y te dé la inteligencia. En el momento Él te lo va a dar, porque Dios siempre da en el momento lo que tú necesitas cuando tú se lo pides. Me gustaría que note este punto, muy importante. La sabiduría te ayuda a entender el propósito de la vida, de muchas cosas. Cuando no conoces el propósito de algo, el abuso es inevitable. El abuso es inevitable. Cuando no conoces el origen de las cosas, cuando no conoces la vida de acuerdo a aquel que la creó, en la vida vas a cometer muchos errores y el abuso va a ser inevitable. El abuso es darle un mal uso a la vida, darle un mal uso a lo que Dios te ha dado, a lo que eres como persona. Darle un mal uso en tu matrimonio cuando no entiendes el propósito de por qué eres cabeza, por qué eres hombre o por qué tienes la mujer que Dios te ha dado, le vas a dar un mal uso porque no entiendes el origen, no tienes el panorama completo. Es ahí donde viene la sabiduría en tu matrimonio como persona. Cuando no entiendes, atención, cuando no entiendes la razón de por qué tienes este cuerpo, lo vas a usar, lo vas a abusar. Cuando entiendes de que este cuerpo Dios te lo dio con propósito,
para servirle lo vas a cuidar mucho. ¿Por qué? Porque sabe que aquí en la tierra existe con propósito. Vas a tener cuidado de cómo lo vas a alimentar. Una persona que no cuida su cuerpo y come al garete es una persona irresponsable. Y cuando quiere achacárselo a la ansiedad, es una mala costumbre que puso en su mente que para poder estar contento tiene que comer mucho, y si deja de comer viene una ansiedad. No, lo que viene es un desespero, a la esclavitud, a la glotonería. ¿Están conmigo? Sean sabios, seamos sabios. Dios nos da sabiduría. No es sabio que yo me coma esto, eso es lo físico. Estoy hablando de la salud, porque este cuerpo Dios me lo dio con propósito. Como pastor, de hecho, quiero aprovechar y darle gracias a ustedes como iglesia, que nos dieron la gran bendición. Nosotros estuvimos de vacaciones esta semana pasada. Amén. Así que queremos darle el aplauso a que está a su lado, porque pudimos nosotros descansar y también recargar las baterías. Nos fuimos de crucero. Amén. Los niños viajaron de gratis, o así nosotros nos llevamos a Isaac. Y yo le puedo decir, tuve la tentación de comer mucho. Tuve la tentación de comer todo lo que había delante de mí. Mati come, dice la palabra. Pero le puede preguntar a mi esposa, ayer cuando llegamos, me pesé y llegué igualito a cuando yo me fui. ¿Por qué? Por la sabiduría. Aunque estoy de vacaciones, aunque todo esté delante de mí, soy una persona sabia, tengo que cuidarme, soy pastor. Número uno, tengo que ser un ejemplo para usted, ¿verdad? Tengo que ser un ejemplo. Tengo que cuidar mi salud. ¿Por qué? Porque tengo yo que cumplir propósito, tengo que cumplir la razón de por qué yo existo en la tierra, tengo que cumplirlo. Y lo tengo que hacer en lo físico, por eso que tengo que tener cuidado con lo que yo alimento y le doy a mi cuerpo, porque eso es lo que yo soy, lo que usted se alimenta, eso es lo que usted es. La palabra que usted recibe de Dios, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces Dios, la sabiduría se aplica en todo aspecto de tu vida y es Dios quien te la va a dar. Entonces, en vez de decirle, Dios, ayúdame solamente con esta ansiedad de tener que comer, porque años atrás cuando estaba en el mundo era lo que me hacía sentir paz y contentamiento, ya cuando eso que mi cuerpo se acostumbra a comer para estar contento, cuando ya quiero regular y tomar dominio de mi cuerpo, empieza un desespero. Porque el cuerpo te está pidiendo lo que lo mal acostumbraste y el psicólogo te quiere decir que eso es ansiedad. Métete un poquito de medicamento y de pastilla que se te van. No. El poder de Dios es el que viene a nuestra vida para regularnos y enderezarnos de cualquier mal hábito del pasado. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, aún en eso, aún en el alimento se aplica la sabiduría y Dios está listo para darte toda la sabiduría para que tú la apliques en tu vida y obtengas los resultados. Amén. Entonces, ¿cómo viene esta revelación? Viene por el Espíritu de Dios. Me gustaría que me acompañen a Proverbios capítulo 1, versículo 23. Y esto es lo que dice: volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y yo les haré saber mis palabras. Sencillo, ¿cómo yo adquiero esta sabiduría? ¿Cómo viene esta revelación? Y lo que nos dice versículo 23 es, vuelvan a mi reprensión. En otras palabras, ok, vamos a retroceder, vamos a leerlo de versículo, vamos en primer capítulo, vamos a leer versículo 30 al 33 para que lo entienda, ¿qué dice la palabra? Versículo 30, del 30 al 33 dice lo siguiente. Esto es lo que Dios habla acerca del necio. Dice, no quisieron mi consejo y nos menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Eso está hablando del insensato, el que no aplica sabiduría. Esto es lo que se refiere al que no aplica sabiduría. Dice versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Se hartarán de su propio consejo y filosofía. El ser humano, cuando no tiene sabiduría, opera en su propio entendimiento, y si es dominicano se cree gran tigre que se la sabe toda. Y lo peor es, no, y entonces especialmente el tigre, el hombre que siempre vive en tigre, ¿verdad? Y las mujeres se quedan calladas y dicen, pero qué decisión más estúpida fue la que tomó, ¿verdad? Pero privando en tigre, muchas veces nosotros los hombres creemos que se nos la sabemos toda, ¿verdad? Le voy a dar un consejo. Yo me llevo varios consejos de lo que me dice mi esposa, porque ella es, aparte de que es una vidente, siempre conectada en el espíritu y cosas que ve, y tiene sueños, y cuando ella tiene sueños, por lo general me lo dice en la mañana.
¿verdad? Se acabó de levantar, yo estoy cepillándome y de repente cuando me estoy cepillando ella viene y me dice, mi amor, me soñé. Yo de una vez paro el oído. Como estoy cepillándome, tal vez ella no piensa que le estoy haciendo caso, pero yo estoy poniendo detalle a cada, porque cada lo que ella me está, todo lo que ella me está diciendo que soñó, Dios me está dando una revelación y me está llevando a interpretar mucho los sueños. Aquí hay sueños, mire, mire la persona que usted está a su lado. La pastora tenía un sueño suyo que Dios le ha revelado, garantizado. En estos días me habló de un sueño que tuvo con una persona de lo que Dios, pero son sueños proféticos, porque cuando yo lo interpreto, yo digo, Dios mío, vamos a orar por esa persona. De personas que tenemos años que no hemos sabido de esa persona. Y la mayoría de ustedes, una gran mayoría, ténganlo por seguro que Dios le ha revelado algo por sueño a la vidente, a la profeta, pastora. Ténganlo por seguro. Yo pongo mucha atención y me llevo mucho de entre los consejos que me dan o la sugerencia que nos dan. Nuestras esposas están ahí con propósito, como ayuda idónea. Y muchos de los consejos nosotros siempre, muy importante llevarse de ellos. ¿Por qué? Porque aunque uno piense, y eso es uno de los impedimentos, que le quiero hablar acerca de cuáles son los impedimentos y me gustaría que lo anote. Los impedimentos de cómo fluir en la sabiduría. Y eso es lo que nos revela la palabra en Proverbios, primer capítulo, ahí estamos, versículo 22, nos revela acerca de los impedimentos, estos impedimentos que muchas veces vienen por influencias demoníacas en nuestra vida, que te impide caminar en sabiduría. Y esto es lo que dice el versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simple? Lo primero que dice, ¿hasta cuándo, oh simple, vas a amar la simpleza? Y la palabra simple en el original es la palabra conformismo. Y número 2, falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Una persona conforme en su estado de ignorancia no tiene conocimiento de Dios, no tiene conocimiento de la palabra y está conforme con eso de la vida. Y por lo más que Dios quiera hablarle de la verdad de la vida y mostrarlo, no le entiende. I'm good. Y lo peor es un cristiano teniendo acceso a mucha sabiduría y mucha revelación y no abriendo la Biblia para leerla. Una persona que no abre o no pasa tiempo, entienda esto, la sabiduría no es fácil conseguirla porque hay que buscarla. La sabiduría, la Escritura dice que tienes que buscarla. ¿A dónde se encuentra la sabiduría? En el origen, en aquel que es sabio. Por eso cuando usted lee Proverbios y lee acerca de Proverbios, los primeros capítulos que te habla de sabiduría, te habla sabiduría como si fuera una persona. Cuando lees los primeros capítulos de Proverbios, te habla la sabiduría como si la sabiduría fuera una persona. Pero se refiere a la característica de Dios, porque todo lo que sale de Dios es sabiduría. Por eso dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Donde sea que usted ve que habla de la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Todos me escuchan? Es buena, diga conmigo, es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Por qué? Porque todo se origina de Él. Entonces, el que es simple, teniendo acceso a la palabra, teniendo acceso a la sabiduría por revelación, atención aquí, no se preocupen allá, atención aquí, no tiene interés de buscarlos. No tiene interés de buscarlo. No habla, guys, whatever you guys are going to do, either do it up there. I need, don't distract me. Right here, guys. I need you guys to look at me, man. This is what took me, esto fue lo que me llevó. Mire, cuando yo pensaba que yo era tigre, imagínense qué tan tigre yo pensaba y tan sabio. Yo pensaba que yo era que terminé preso y pensé que me la sabía toda. La verdad que me faltaba qué. Pero la tenía, porque mi esposa se convierte y ella quiso hablarme de Dios, pero para mí muchas de las cosas no tenía sentido. Para mí lo que tenía sentido era la vida que yo vivía, porque para mí en el momento ese era mi propio entendimiento, ese era mi propio, lo que no sabía era que yo estaba cargando así mi hole para yo mismo caer ahí y morir. Pero esta sabiduría que Dios te da, esto que procede de Dios, mucha gente no la tiene y tiene falta de conocimiento por la simpleza, conformismo con el simplemente soy parte de una religión. Yo soy parte de esta religión o me congrego. Eso no es lo suficiente. Necesitas sabiduría para entender la vida y caminar en ello y obtener resultados. La sabiduría hay que buscarla y número 2, la sabiduría hay que aplicarla. Por eso la gente en su simpleza es tan cómodo, no le interesa, no leen Biblia, muchos ni se congregan.
Muchos ni vienen a recibir palabra. ¿Por qué? Por el conformismo, esa es la simpleza. Continúa este mismo versículo y dicen, lo segundo que dice de aquellos que no reciben sabiduría, ¿cuáles son? Y los burladores, versículo 2 dice, y los burladores desearán el burlar. Gente, no se sienta mal si la gente se burla de ti por tu manera de pensar, que es la manera de pensar de Dios. Hay mucha gente, van a haber gente que van a querer tomar tu nobleza o van a querer aprovecharse, como decía Chespirito, de tu nobleza. Muchos de ellos piensan que tú eres un bobo. No, tú no eres bobo. Come on, ya tú viviste la vida, ya entendías de las tinieblas, saliste de ahí. El hecho de que eres noble, el hecho de que caminas en amor, no permita que otros que te intenten de tomar de bobo. Hey, listen, let me tell you. Tú eres manso porque la Escritura te dice que camines en mansedumbre. Una persona mansa es una persona que tiene revelación y tiene autoridad bajo control. Pero eres manso, no eres menso. Dile que está a tu lado, yo soy manso, yo no soy menso. Nací de noche, pero no anoche. Amén. Hey, no permitas que alguien queriendo cogerte de bobo y de zángano, número uno, no permita que te saque de contexto. En otras palabras, no saque el monstruo y todo esto para mostrar, loco, tú no sabes dónde yo vengo, conmigo no, yo me convertí. No, así no se funciona, así no se resuelve. Ya yo lo intenté, a mí no me funcionó. Eso a mí no me funcionó. No funcionó. Alguien te quiere coger de bobo es porque no te entiende. Se puede burlar en tu cara. Cuando en otro tiempo tú podrías decir, no, en otro tiempo lo de un pecozón. No, tranquilo. Dios te respalda. Tú caminas en mansedumbre. Tú sabes que tú no eres menso, no tienes que probarle nada a nadie, sino que deja que Dios y camina, aunque se burlen de ti, pero los que terminan al final bendecidos son ustedes, no ellos. Un fuerte aplauso, Rey de Reyes. Así que versículo 22 habla claro que los simples, los vagos espirituales que no quieren palabra, tú le intentas hablar palabra, no, yo está bien, creen que se la saben todas. Ok, número 2, los burladores, dice la Escritura, desearán burlarse y los insensatos aborrecen la ciencia, la inteligencia y la sabiduría. Hay una naturaleza que no le impide, la rechaza. Les repugna la sabiduría en la cual tú caminas y hay personas que la van a tener mal contigo porque tú caminas sabiamente. It's okay, se van a burlar de ti y te van a perseguir también. Y esto termina y dice la Escritura, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entienda, el fundamento de estos tres, la simpleza, la burla y la insensatez. El insensato piensa que se la sabe todo y a la final no sabe nada. Eso es lo que es un insensato. Yo fui insensato por muchos años hasta que le entregué mi vida a Cristo. En el momento que le entregas tu vida a Cristo, todo empieza a tener sentido y ya la aplicación, tus acciones, tus palabras, tu conducta en la vida, ya dan otro resultado. Porque cuando caminas en la mansedumbre, Dios te respalda. Aunque no tiene sentido en el momento, pero si lo haces de acuerdo a la palabra, caminando en ese amor y todo lo que la palabra de Dios nos dice, tenlo por seguro que el Espíritu de Dios te va a respaldar. El resto déjaselo a Dios. A la persona déjaselo a Dios. Y quiero terminar con esto. Salmos capítulo 111. Versículo 10. Una vez más, Salmos 111, versículo 10. Finaliza con esto y dice que el principio de la sabiduría, una vez más, note que esta frase la va a ver de continuo en el libro de Proverbios y en el libro de Salmos, donde habla de sabiduría. Note que siempre tiene esta palabra, follow me, acerca del temor de Jehová. Esto es lo que dice el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, significando que para yo poder caminar en la sabiduría, en la mejor manera de vivir, y en los mejores principios para aplicar en mi vida, que es sabiduría. Sabiduría viene para ti, sobre tu vida, por el Espíritu de Dios, por revelación, para hacerte sabio. Pero yo puedo hablar con toda la sabiduría, pero si no la aplico no soy sabio. Tengo conocimiento de la sabiduría y todos estos buenos principios, pero si no lo practicas,
eres insensato. Puedes tener sabiduría en la cabeza, no aplicarla, te hace una persona insensata. Tener sabiduría, aplicarla, te hace una persona sabia. Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí explica el por qué. ¿Cómo es que funciona esto? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice por qué. Buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento. ¿Qué significa eso? Los que practican su mandamiento, si lo practican, algún buen entendimiento tendrán. Porque lo están practicando, por algo lo están haciendo. Entonces el que teme a Dios, en el momento el que teme a Dios, tiene un entendimiento que otros no tienen porque está haciendo, caminando en la palabra, porque le tiene por revelación, lo tiene por sabiduría. Lo pone en práctica porque tiene un buen entendimiento de aquel con quien tiene una buena relación y aquel a quien teme, a quien honra. Cuando aprecias a Dios, cuando honra y aprecias a Dios, vas a caminar de toda manera que le dé honra. Ese caminar se interpreta como sabiduría. Cuando caminas en sabiduría, estás caminando en un buen entendimiento que lo estás activando, lo estás poniendo en práctica en tu vida, porque para otro es locura, para otro es ser menso y toda esta bobería piensa que tú eres un bobo. La verdad es que Dios está contigo y no tienes nada que probarle a nadie. Dios está contigo. Él es el que te respalda. Cuando haces de acuerdo a la palabra y esta revelación y este buen entendimiento, dice la Escritura, buen entendimiento tienen todos los que la practican sus mandamientos, su lur, esto que es su alabanza, permanecerá siempre, para siempre de parte tuya. La sabiduría fluye en todo el que teme a Jehová. Hay una armonía especial, una sincronización entre la condición del corazón y la sabiduría en la cual tú caminas. Cuando temes a Dios, tu corazón está en esa condición para caminar en un buen entendimiento, la cual se llama sabiduría. Cuando temes a Dios, cuando temes al Señor, el vivir en obediencia, cuando temes a Dios, cuando lo honra, lo respeta, el vivir en obediencia viene siendo una prioridad para ti. Cuando tienes una relación con Dios, estás consciente en todo tiempo. Ya finalizo. Can you guys help me with the kids? I'm about to finish. Cuando caminas en obediencia, cuando temes, caminas en obediencia. Cuando caminas en obediencia, cuando temes, caminas en obediencia. Y porque caminas en obediencia, eso ya viene siendo tu prioridad. Dios es tu prioridad. Por eso yo lo voy a hacer a la manera de Dios. Pero no, vamos, si yo sé, la toma, la beba. Sí, yo soy cristiano, pero el pastor no me está viendo. No, el pastor no te está viendo, el que te está viendo es Dios. El que te está mirando en el momento, ese Dios. Témelo a Él, no a mí, témelo a Él. Por eso entonces la obediencia, hay un buen entendimiento que tienes, que la obediencia entonces pasa a ser prioridad en tu vida. Cuando temes a Dios, lo espiritual te hace sentido. Cuando no temes a Dios, el hacer lo correcto no tiene sentido. Cuando una persona que no teme a Dios, la palabra ni la obediencia, eso no le tiene sentido, no le va a funcionar. Eso son boberías, eso es manipulación. Usted lo ha escuchado todo. El caminar en Cristo no es una religión que quiere manipular. Pues ¿sabe qué? Que me manipule Dios todo lo que me va a manipular, porque hasta aquí me ha traído y me ha bendecido y me ha cambiado y me ha transformado. Me ha dado vida. No, que te están lavando el cerebro. Bueno, que siga lavándome el cerebro porque me está funcionando. Que me siga, porque cuando hay otros que se están divorciando por sus malas decisiones, privando en tigre en la calle, hoy en día mi esposo y yo vamos a cumplir 15 años casados por la sabiduría que Dios me ha dado, porque me ha lavado el cerebro de mi pasado, porque me ha lavado el cerebro de como yo era antes de mujeriego. Hoy en día me ha dado sabiduría, donde esas decisiones que antes yo tomaba, hoy en día lo que me puede causar es un divorcio, lo que me puede llevar es a un fracaso de la vida. Mientras otros piensan que esto no tiene sentido, por la gracia de Dios para nosotros es sabiduría. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes.
Ahí donde estás, cierre sus ojos.